Entonces, el texto dice así: ahora bien, está hablando el apóstol Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, regalos espirituales, pero el Espíritu Santo es el mismo, y hay diversidad de ministerios, o sea, trabajos, profesiones espirituales, así debería llamarse, pero el Señor Jesucristo, que es el que las da, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, o sea, formas divinas de hacer las cosas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note que hay tres cosas, ¿verdad? Hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Entonces, los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Jesucristo. Están en Efesios capítulo 4, verso 11, que dice: y Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros que no son los mismos, evangelistas, y a otros que no son los mismos, porque siempre está esa palabra a otro, ¿verdad? Los constituyó profetas, y a otros, que somos los pastores y maestros. El pastor debe ser maestro, y el Señor Jesucristo es el que los constituye. Son como profesiones espirituales, ¿verdad? Ahí están en Efesios capítulo 4, verso 11. Y luego están las operaciones, que son las formas diversas en que Dios hace las cosas, a veces de una manera tan extraordinaria que nosotros no podemos entenderla. Pero note lo que dice el verso 7, vamos a seguir leyendo en el verso 7, y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Esto significa, queridos hermanos, que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, tenemos un don. Todos, absolutamente todos, no hay uno, no falta ninguno que no tenga un don. Usted que me está viendo tiene un regalo de Dios espiritual para usarlo en favor de sus hermanos. Bueno, justamente aquí dice: pero a cada uno, ¿ves? Todos, cada uno, le es dada de parte de Dios la manifestación del Espíritu Santo, pero con un propósito. Dice: para provecho. Ahora, ¿para provecho de quién? Todo el texto, yéndose hasta el verso 12, nos vamos a dar cuenta que está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso lo que significa es que los dones espirituales, los ministerios espirituales, las operaciones divinas tienen el propósito de que el cuerpo de Cristo esté unido. El verso 12 dice: pero así como en un cuerpo hay muchos miembros, y todos los miembros, aunque son diferentes, son parte del mismo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Porque cuando lleguemos al cielo, queridos hermanos, allá no tendremos cuerpo de Cristo, allá cada uno será cada uno. Cuerpo de Cristo es mientras estamos aquí en la tierra. Iglesia de Cristo es mientras estamos aquí en la tierra. Cuando estemos allá en el cielo, vamos a estar, como dijo Jesús, seremos iguales a los ángeles, o sea, seremos habitantes de la patria celestial, como todos los demás que están allá arriba, pero ya no tendremos la función de cuerpo. ¿Por qué? Porque la función de cuerpo que hay de Jesús aquí en la tierra es que nosotros podamos, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, pueda manifestar a Dios al resto del mundo. Y por eso tenemos dones, porque los dones van a edificar la iglesia a lo eterno, pero también van a manifestar la bondad, la misericordia, el amor de Dios hacia afuera. Y por eso hoy seguimos estudiando sobre los dones. Habíamos hablado en el verso 8 de los primeros dos dones la semana pasada, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dijimos que es este tipo de personas a las que Dios les permite conocer su voluntad, su corazón en determinada situación. Y entonces a veces hay un zafarranchos, una cosa tremenda, hay un gran problema, hay una situación difícil y nadie sabe qué hacer, pero hay una persona sobre la que Dios ha puesto palabra de sabiduría que levanta la mano y dice: hey, ¿por qué no hacemos esto mejor? Y eso es la voluntad de Dios revelada, y resulta que eso es lo que había que hacer, y esa es la bendición. Pusimos un ejemplo de Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles tienen una discusión no pequeña sobre qué hay que pedirle a los nuevos cristianos y qué no, y el hermano Jacobo, primer pastor de la iglesia en Jerusalén, levanta la mano y dice: bueno,
le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que no les impongamos cargas, sino nada más que se abstengan de los pecados que no deben cometer. Y eso fue palabra de sabiduría. Luego hablamos de la palabra de ciencia. Y pusimos, y volveremos a un ejemplo, que es en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro habla con Ananías y Zafira, que ellos vendieron una propiedad y trajeron el dinero para la obra del Señor, pero quisieron engañar y no trajeron lo completo. Pero ese no fue el problema, porque la plata era de ellos. El problema fue que ellos trataron de decir, hey, trajimos todo, y no habían traído todo. Para que sepamos que a Dios no le gustan las mentiras pequeñitas, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro le dijo a Ananías, oiga Ananías, usted vendió la propiedad era suya, usted podía dejarse la plata. ¿Qué necesidad tiene usted de conspirar con su esposa para venir aquí a decir una mentira? Y eso se lo reveló el Espíritu Santo al apóstol Pedro. ¿Cómo podía Pedro saber que ellos estaban mintiendo? Bueno, el Espíritu Santo se lo reveló. Ese es el don de ciencia, cuando el Espíritu Santo revela algo que está oculto. Y Dios lo usa para edificar la iglesia o para salvarle la vida a alguien. Dios es bueno, su misericordia es grande. Y luego hablamos del don de fe, que el don de fe es aquella capacidad que Dios le da a algunas personas de creer absolutamente en el poder de Dios y no dudar. Y Dios les permite conocer incluso lo que Él va a hacer, y ellos oran, claman a Dios y Dios les responde siempre, porque siempre está su oración alineada a la voluntad de Dios por la revelación del Espíritu Santo. Incluso son este tipo de personas que a veces usted le dice, hermano, ¿puede orar por esto? Y no sienten en su corazón orar por eso, porque en su espíritu, el Espíritu Santo les revela que eso no está alineado con la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Un tipo llegó y le dijo a un hermano, oiga hermano, es que vea, yo ya no soporto a mi esposa y yo ya no quiero vivir con ella. ¿Usted no podría orar para que ella cometa un error y se vaya con otro? O que el Señor se la lleve y yo quedar libre para casarme con otra. Y el hermano le dijo, ¿cómo podría yo orar por eso? Es un ejemplo drástico, muy drástico, sí, muy drástico y tal vez un poco grosero, pero para ejemplificar que hay gente que pide que oremos por cosas que no se pueden orar, ¿verdad? Recuerdo hace unos años, una señora vino y me pidió que orara para que su nieto, que había cometido un delito de narcotráfico, al ir a juicio saliera inocente. Y yo le dije, bueno, yo voy a orar para que Dios haga su voluntad con él, pero yo no puedo orar para que él salga inocente porque él no es inocente. Entonces estaríamos diciendo una cosa que no es. Y para peores, es una persona que no quería acercarse a Dios y que tenía a Dios en poco y no lo tenía en cuenta. Entonces, porque sí he visto gente que siendo culpable Dios la ha ayudado a salir de la cárcel, pero porque se han arrepentido, porque su corazón se ha vuelto a Dios. Pero es esto, la gente que tiene fe ora alineada con la voluntad de Dios y Dios les responde. Tienen fe inquebrantable. Hoy llegamos al verso 9. Fíjate, el verso 9 empieza con el don de fe. Dice, y a otro les he dado fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es interesante que estos 9 dones que están aquí en 1 Corintios capítulo 12, estos 9 dones, 3 son de sabiduría, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. 3 son de esa línea. Y 3 son de poder, que son el de fe, el de sanidades y el de hacer milagros, ¿verdad? Y quedan los otros dones que son carismáticos, que son el discernimiento, diferentes géneros de lenguas, la interpretación de lenguas, ¿verdad? Y el de profecía. Eso lo veremos después. Pero hoy llegamos a dones de sanidades, pero de todos los 9 dones, solamente el de sanidad está en plural. El primero es la palabra de sabiduría, el segundo palabra de ciencia, el tercero palabra de fe. Ahora llegamos a dones de sanidades. Y en este capítulo 12, el apóstol Pablo lo menciona por lo menos 3 veces y en plural siempre. ¿Por qué en plural siempre? Porque Dios tiene muchas formas de sanar.
Primero vamos a decir que Dios sana. Dios sana. Es su deseo, es su alegría, es su gozo, es su naturaleza sanar. Eso es lo que hace Dios. En Éxodo capítulo 15, verso 26 dice: yo soy Jehová, tu sanador. Eso es así. Algunos me dirán: bueno, pastor, pero si Dios es tu sanador, ¿por qué hay enfermedad en los cristianos? Bueno, toda sanidad debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios algún cristiano no recibe sanidad, sépase que en el plan perfecto de Dios eso está alineado a la voluntad de Dios. Es muy interesante. Yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan. Es muy, muy interesante. He orado por mí y el Señor ha decidido que pase por cirugías y por dificultades, pero estoy vivo. Él ha guardado mi vida y he visto la mano de Dios en mis cosas, en las cirugías. Tendría mucho tiempo, necesitaría para poder contar todo lo que Dios hace y ha hecho conmigo. Pero es interesante cómo el Señor me ha permitido orar por los enfermos y se sanan. Así le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en esa diversidad de formas que Dios usa para sanar, el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 19, versos 12 y 14, usted encuentra que la gente se llevaba los pañuelos con los que Pablo se limpiaba el sudor, y se llevaba los delantales que Pablo usaba, y se los ponían a los enfermos encima y se sanaban. Esa es una forma que Dios usó con el apóstol Pablo. No podemos decir que la use con todos ahora, ni podemos hacer un dogma de eso. Pero con el apóstol Pablo el Señor usó esa forma. Con el apóstol Pedro dice la Biblia en Hechos que él pasaba, Hechos 5, 15 por ahí, que él pasaba por la calle y la gente ponía a los enfermos en la calle, ahí a la par, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre ellos y quedaban sanos. Dios usa formas de sanar. Pero fíjate qué interesante, el apóstol Pablo, que sanó a tanta gente, una vez un muchacho cayó de un tercer piso, costalazo, se murió. Por cierto, era Tico. ¿Sabía, Tita, que ese muchacho era de Costa Rica? Tito está muerto de risa. Porque se llamaba Eutico. Entonces, sí, él era Tico. Entonces, Eutico se murió. Y el apóstol Pablo bajó del tercer piso. Y él tenía la culpa porque Pablo predicó tan largo que el muchacho se durmió y estaba en una ventana y se cayó. Y oiga, esto es algo interesante. Pablo no oró por el muchacho. Pablo se acostó encima del muchacho. Y se levantó Pablo y dijo: tranquilos, está vivo. Y el muchacho se levantó vivo. Ahora, no es la única vez que alguien hace ese milagro de esa manera. Eliseo, en el Antiguo Testamento, le pasó lo mismo con el hijo de una hermana que lo apoyaba económicamente. Era una hermana que a Eliseo le ayudaba en sus gastos. Incluso le había hecho un cuartito para que cuando él pasara por ahí, durmiera ahí y le llevaba la comidita y todo. Y no se le va muriendo el muchacho. Ella era estéril y Eliseo le ayudó a orar y el Señor le consiguió un muchacho. Y después, cuando era adolescente, se murió. Y Eliseo llegó y ¿sabe qué hizo? Igual que Pablo, se acostó encima del muchacho. Yo muchas veces he pensado que hay una transferencia de aliento de vida en ese momento, no sé cómo. Y nótese que es una cosa delicada. Si ahora lo hacemos, nos meten a la cárcel, ¿verdad? Porque hay una serie de acusaciones. Pero ellos lo hicieron, tanto Eliseo como Pablo, y se curaron. Los dos muchachos revivieron. Esas son los dones de sanidades. Dios sana de muchas maneras. Jesús un día, un muchacho que era ciego, Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva, y cualquiera diría: guácala, pero yo querría esa saliva en cualquier parte de mi cuerpo para ser sano. La saliva de Jesús. Y la puso en los ojos del muchacho y le dijo: vaya, lávese al estanque de Siloé.
La gente dice, ah, mira, el estanque sí lo es, seguro estaba ahí a la par. No, vieran qué interesante. De donde Jesús le dijo eso, a donde el muchacho tenía que llegar era una cuesta así, y había que bajar un montón por un pedregoso hasta el fondo, y allá en el fondo estaba el estanque, y el muchacho lo hizo. Se lavó los ojos y fue sano. ¿Por qué Jesús hizo eso con el muchacho? No sé, porque en otro tiempo vino un par de ciegos, vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús les preguntó, ¿qué quieren? Obvio que no sane, y Jesús extendió la mano, los tocó y se les abrieron los ojos. ¿Ves? Dios sana de muchas maneras. Dios sana, pero sana de muchas maneras. Hay un rey en Israel, en la historia de Israel, que se llama Ezequías, y su historia está en el libro de Isaías. Y Ezequías se enfermó y se iba a morir. Y Isaías fue y le dijo, oiga, Ezequías, dice Dios que haga el testamento porque usted va jalando. Y Ezequías se volvió contra la pared y lloró. Esa historia me recuerda a Valdemarcito llorando en el hospital y diciéndole al Señor, oiga Señor, si yo me muero, ¿quién lo va a alabar y quién va a predicar? Y yo quiero cantar un rato más aquí en la tierra y glorificar su nombre. Eso está en un salmo, yo se lo recordé al Señor ese día, antes de la cirugía. Y Ezequías hizo lo mismo. Ezequías se volvió contra la pared y le dijo, Señor, usted sabe que yo lo he amado, cómo le he servido, oiga, no me lleve todavía. Y el Señor le dijo a Isaías, vaya, dígale a Ezequías, otra vez, devuélvase, que le voy a regalar 15 años más. ¡Hey, qué bien! Yo no sé si el Señor en esta ocasión me regaló 15 años más, los que sean, está bien. Pero qué alegría para Ezequías. Pero resulta que Ezequías lo que tenía era una llaga en la pierna, y le dijo Isaías, arregle una masa de higos y póngasela ahí en la pierna. Y Ezequías se curó y vivió 15 años más. Entonces, cuando llegamos a esta parte que habla de diversos dones de sanidades, es que Dios es diverso, hermanos. Dios es el Dios de la diversidad. Él puede sanar de cualquier manera. Ahora, quiero hacer un paréntesis, no solamente hablando de sanidad. Este paréntesis es muy importante. Quiero que sepa que Dios es Dios de diversidad. Tal vez estás orando por una petición. Yo tengo una petición delante de Dios. Usted ayúdeme a orar para que mi casa se venda. Esa es mi petición. Yo tengo la petición de que mi casa se venda, porque yo quiero dejar de lado una hipoteca que tengo. Es mi corazón, es mi deseo. Ore para que el Señor me ayude. Pero cuando yo estoy orando por esto, yo siempre le digo al Señor, Señor, bueno, yo pienso que vendiendo la casa puedo liberar la hipoteca, pero usted puede hacer cualquier cosa. Así de que yo quiero decirle que lo que a mí me molesta es la hipoteca. Usted, yo no le voy a decir qué hacer, haga lo que esté en su voluntad. Y también si usted quiere, porque si no está alineado con su voluntad no hay problema, seguimos en el asunto. De igual manera, usted puede estarle pidiendo a Dios por un trabajo, puede estarle pidiendo a Dios por tener una casa, por algo de estudio. Lo que usted esté pidiéndole a Dios, sepa que Dios es diverso. Entonces, ábrale el corazón a Dios, dígale lo que usted anhela, pero no le diga cómo hacerlo, sino dígale, Señor, yo necesito esto y con humildad te pido que me ayudes. Y Dios resolverá. Él es Dios de la diversidad. Bueno, esto significa el don de sanidades. Ahora quiero hablar un poco de que hay siervos de Dios y siervas de Dios a los que Dios les da este don, pero no son sanadores. No. Son siervos de Dios. En realidad el que siempre hace el milagro es Dios. No lo hago yo, no lo hace nadie. Siempre es Dios el que hace el milagro. Es el Señor. Pero un punto muy importante sobre el don de sanidades es que, al igual que todos los dones espirituales, tienen requisitos. Como diríamos ahora, muy moderno, ¿verdad? Aplican restricciones. ¿Cuáles restricciones aplican? Primero, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, si tiene alguna pregunta, pregunte. Primero, los dones espirituales dados por el Espíritu Santo son única y exclusivamente para la Iglesia de Jesucristo. Nadie que no haya nacido de nuevo tiene un don, es ilógico, porque son dones espirituales y las cosas espirituales son del Espíritu.
Entonces alguien que no haya nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, de agua y del Espíritu, no puede tener un don espiritual. Tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo. La segunda cosa con el don de sanidades, al igual que con todos los demás dones, es que debe manifestarse, ¿verdad? Yo soy muy fuerte. ¿Cuántos de ustedes creen que yo soy muy fuerte? Tengo una musculatura, pero, amor, no sé así, ingrata. Musculatura así, pero tremenda. Tal vez usted piense que yo puedo levantar 100 kilos, tal vez. Pero no, viera que no. O sea, yo puedo decirle a usted, y usted tal vez me lo creería, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque ahora con la cirugía del corazón, ya lo que dice el doctor que debo levantar nada más son 25 kilos, cuando mucho, nada más, y no por mucho rato. ¿De qué sirve que yo diga que puedo si en realidad es todo lo contrario? Con el don de sanidades pasa lo mismo, con los dones de sanidades. Mucha gente dice tenerlos, pero quiero decirle que todos los cristianos podemos orar por los enfermos y se sanan. Porque dice San Marcos capítulo 16, verso 15 al 17, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por cierto, hay formas de sanar y una de ellas es poniendo las manos sobre el enfermo, sobre la cabeza del enfermo, ¿verdad? Bueno, todos los cristianos podemos orar por los enfermos y si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Pero ¿no le ha pasado a usted que usted ora por un enfermo y se sana y ora por otro y no se sana? Porque no tenemos el don. Oramos como todos los cristianos tenemos el derecho de ir a la presencia del Padre y clamar por una sanidad, pero está en la voluntad de Dios sí o no. Bueno, el don de sanidades es diferente, porque el don de sanidades, el que lo tiene, se evidencia. Es este tipo de persona que cuando va a donde hay alguien que está enfermo y le pone la mano encima, esa persona se sana. Ese es el don de sanidades. Como en el que tiene palabra de sabiduría, en un momento que se necesita sabiduría, él habla y habla con sabiduría. El que tiene don de ciencia, cuando se necesita conocer algo que está oculto, Dios se lo revela y lo sabe. Es igual el don de sanidades. El don de sanidades, los dones de sanidades es una persona que lo tiene sana. Yo quisiera conocer a alguien, quiero decirle que no conozco a nadie con el don de sanidades, pero sí sé de algunos. Por ejemplo, usted puede conseguir en internet un libro que se llama Cómo sanar los enfermos, así se llama. Y es ni más ni menos que la historia del hermano Charles Hunter y su esposa. Nunca me aprendí el nombre de su esposa. Estos son dos preciosos hermanos a los que Dios les dio dones de sanidades. Y usted puede leer en ese libro la historia de ellos. Pero no solamente lea la historia, yo le voy a contar algo que yo conozco de primera mano. El pastor Oscar Elías González, pastor de la Iglesia Bíblica de Grecia, de Takares de Grecia, hace 25 años fue diagnosticado con un cáncer en el páncreas y otro cáncer en el sistema linfático, 2 cánceres. Esos 2 cánceres están debidamente documentados en un expediente en el Hospital México. Varios doctores cristianos y algunos incrédulos también han ido a buscarlo a ver si es cierto, y es cierto. El pastor Oscar Elías estaba casi muerto, le habían dicho que le quedaban unas semanas de vida, y el Espíritu Santo lo movió, en aquel tiempo él era cristiano, pero aún no era pastor, lo movió a ir a una cruzada evangelística en Grecia, él vive en Grecia, donde el que estaba ministrando era el hermano Charles Hunter. Este hombre de Dios, de quien estoy hablando, que tenía dones de sanidades. Y entonces Charles Hunter se acercó a él y le dijo, hermano, ¿y qué es lo suyo? Oscar, flaco, pesaba 60 kilos, estaba casi muerto, y le dijo, yo tengo cáncer. Y el hermano Charles Hunter le dijo, yo voy a orar por usted, pero el Espíritu Santo me dice que no cierres los ojos, que pase lo que pase, no cierres los ojos.
Y hermanos, les estoy hablando de una persona que está viva y que usted puede ir a consultarlo. 24 94 00 46. Llámelo. O me dice a mí y yo le digo que lo llame. Y este hermano, 24 94 46 70. 46 70. Y este hermano empezó a orar por Oscar Elías. Y dice Oscar Elías que él abrió los ojos así bien grandes. Y que él pudo ver cómo del cielo venían 3 luces muy grandes. Y se juntaron en una, ¡pa! Y lo golpearon en la cabeza. 3 luces. Y cayó como un saco de papas. Oscar Elías es muy conocido en Grecia. Dice que la gente se acercó y decían, se murió, Oscar Elías se murió. Quedó como muerto en el suelo. Pero él se levantó. Y cuando se levantó tenía la fuerza que había perdido. Y el hermano Charles Hunter le dijo, vaya a su quimioterapia. Si el cuerpo recibe la quimioterapia, póngasela. Pero si no lo recibe, usted está sano. Y Oscar Elías fue. Y resulta que cuando le estaban poniendo la quimioterapia, el cuerpo no la recibía, no la recibía, no la recibía. Y Oscar Elías, para la gloria de Dios, 25 años después, está vivo y completamente sano de 2 cánceres que él tenía, y esto es una realidad. Pero donde Charles Hunter llegaba, la gente se sanaba. Hay gente que dice, yo tengo el don de sanidad. A mí no me lo diga, porque yo voy a ir donde usted, le voy a poner la cabeza y le voy a decir, quiero que ore por mí, porque si usted tiene el don de sanidad, yo voy a ser sano. Porque así funciona, hermano, así funciona. ¿O conoce usted un maestro que no enseñe? ¿O conoce usted un profeta que no profetice? ¿Un evangelista que no evangelice? ¿Un apóstol que no funde iglesias en lugares donde no hay iglesia? ¿Conoce usted un pastor que no pastoree? No, si Dios le dio los dones de sanidades, usted va a orar y la gente se va a sanar. Hay gente que cree tener el don pero no lo tiene. Papa Gil llegó a darnos una conferencia, 100 pastores, y él dijo, yo tengo el don de sanidad y donde yo voy a orar, la gente se sana. Cuando estaba sentado en la hora del almuerzo, yo fui y me acuclillé, él estaba sentado, yo me acuclillé a la pared. Hey, Papa Gil, I am sick. Please, you pray for me. I need you pray for me. Para los que no saben, yo no hablo ni papa de inglés, pero en eso yo le dije, yo estoy enfermo y necesito que usted ore por mí. Y entonces él puso la mano sobre mí y empezó a orar. In the name of Jesus, be healed. Yo supongo que eso significa cesar. Y él terminó de orar por mí. Yo abrí los ojos. Tardé en abrirlos porque yo dije, uy, qué chiva, ahora que yo abra los ojos voy a ver. Quiero contarle que sigo igual, no veo ni papa, porque él no tenía el don de sanidades. Es que los dones de sanidades se manifiestan. Si usted lo tiene, se manifiesta. Si usted ora por los enfermos y siempre se sanan, usted tiene el don de sanidades. Entonces me avisa, porfa. Sí, me avisa. Pero si usted ora por los enfermos y unas veces se sanan y otras veces no, pues usted es igual que yo. Un cristiano que teme a Dios y que por fe pone en oración las cosas y Dios, conforme a su voluntad, contesta. Pero cuando Dios le da dones de sanidades a alguien o le da dones a alguien, es como que Dios le da una llave, como que le da una tarjeta de débito al portador y le dice, yo siempre que usted ore, yo lo voy a apoyar. ¡Qué chiva! Y así es como funciona, queridos hermanos. Así es como funciona. En la Biblia no hay registrado un solo caso de que el apóstol Pedro orara por un enfermo y no se sanara. De que el apóstol Pablo orara por un enfermo y no se sanara. No, eso no existe, hermano. Es más, Pedro a veces ni oraba. Se paró frente al paralítico que estaba en la puerta de la iglesia y le dijo, vea, yo no tengo plata para darle limosnas porque yo soy apóstol, pero soy un limpio. Pero lo que yo tengo le doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántese y camine. No hizo una oración, Señor, lo que quiera. No, le dijo, levántese y camine. Hermanos, los dones del Señor operan y uno los puede ver.
Algunos dicen, yo tengo la palabra de sabiduría y dicen unas cosas que da miedo. Otros, tengo palabra de ciencia y yo les decía la semana pasada que algunos lo que tienen es don de sospecha, ¿verdad? Y otros el don de chismosos, oyen y vienen y cuentan. El don de ciencia es el que revela lo que está en el corazón, lo que está oculto. Los dones de sanidades es, haga esto y usted será sano. Y la gente se sana, hermanos, la gente se sana. Ahora, ¿en qué se diferencia del don de hacer milagros, que es el que veremos la semana que viene? En que los dones de sanidades operan exclusivamente en el cuerpo. Y quiero decirte más, no solo en el cuerpo humano. Estos hermanos tienen la facultad de sanar hasta los animalitos. Dios les concede las sanidades. ¿Cómo es que Dios hace esto? Porque Él es Dios. ¿Por qué Dios se lo da a algunas personas? Porque Él es Dios. ¿Por qué no se lo da a todas las personas? Porque Él es Dios. Y quiero que vea el verso 11. El verso 11 de 1 Corintios 12, ya para terminar, dice así. Y todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es resorte de Dios, es decisión de Dios a quién le da un don y a quién no. Uy, ¿se imagina qué chiva sería tener el don de sanidad? Es que sería fabuloso, porque todos los seres humanos necesitamos sanarnos de algo. Bueno, hay hermanos que lo tienen. Yo todavía no conozco ninguno, pero ya les hablé de Charles Hunter, y puedo hablarles de William Branham, que su biografía está en internet, y puedo hablarles de Kathleen Kuhlman, que su biografía está en internet, y puedo hablarles de varios hermanos que Dios los usó para todo esto. John Alexander Duff es otro, en 1787 empezó su ministerio, su biografía está en internet. Gente que Dios ha usado a lo largo del tiempo. Con William Branham, él hacía una reunión para sanidad y la gente que estaba en el local se sanaba. Y luego él se quedaba hasta las 3 de la mañana orando uno por uno de los enfermos y se sanaban. 30,000 sanidades documentadas. Bueno, hermanos, este es el estudio acerca de los dones de sanidades. La próxima semana hablaremos de los dones el don de hacer milagros, que este sí es particular uno. Estos dones de sanidades son diversos.